Bienvenidos a otra emisión más de Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro. Y estamos en el mes de septiembre. Les recuerdo que estamos transmitiendo en Cascabel Radio Social 92.1 de FM. También estamos en la plataforma digital zeno.fm. Ahí busquen Cascabel Radio Social. Y también estamos transmitiendo en vivo directamente a través de Facebook Live en la cuenta de Arturo Morales Tirado. Comenzando septiembre, vamos a dedicar 2 o 3 semanas a hacer una cronología primero de qué pasó en septiembre de 1808, de 1809, de 1810, más esos años en general, para saber la crónica del movimiento de independencia de México, que fue realmente un movimiento complejo. A veces nos los tratan de resumir en la historia oficial sobre todo, o en las historias que se dan así en las escuelas de educación elemental o secundarias, como algo muy simple y de buenos y malos y de casi superhéroes contra villanos, etcétera. Pero realmente fue un movimiento mucho más complejo, y entonces queremos dedicarle algunos minutos a revisar precisamente toda esta situación. Saludos, Toño Salazar, qué bueno que nos estás acompañando. Y vamos a hacer entonces una cronología precisamente de todos estos movimientos, de todas estas situaciones que sucedieron desde 1808 en México principalmente, pero también obviamente en España. Recordar que México, antes de ser del movimiento independiente, pues era el virreinato de la Nueva España, que estaba bajo la autoridad de la monarquía española, que va a sufrir una serie de situaciones, entre otras la invasión de Napoleón Bonaparte con el pretexto de hacerle la guerra a Portugal, y después vamos a tener una serie de situaciones que vamos a revisar en una cronología desde 1808, y obviamente se ve impactada, pues obviamente, el reino también de la Nueva España. Entonces vamos a estar hablando de esta cronología y nos vamos a fundamentar básicamente en una cronología que hace Jaime del Arenal Fenoquio acerca de estos primeros días. Por ahí vamos a tener algunos otros bibliografías de Guedea, de la Riva y algunos otros, pero vamos a ir viendo esto por partes. Por ahí vamos a también atender qué pasaba en San Miguel de Allende, y obviamente tenemos a nuestro héroe local, regional, que es Ignacio Allende, y entonces también vamos a revisar parte de su biografía a partir de una cronología muy elemental que vamos a tratar de hacerles. Todo esto, como les decía, fundamentado en un libro de María de la Riva, que pueden localizar en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es una publicación de hace no más de 10 años y es así como de las partes históricas de la historiografía más reciente que se tiene en torno a este personaje muy complejo que es Ignacio Allende. Y vamos a empezar con ello. Miguel Mercury, te mandamos también un fuerte saludo, estimado amigo, en cualquier lugar del planeta Tierra que te encuentres, y desde luego mandamos un saludo a aquellos que nos sintonicen en tu tierra, en Salvatierra, otra ciudad súper histórica aquí en el estado de Guanajuato. Gracias por seguirnos. Vamos a empezar con Allende muy rápidamente. Allende nace un 21 de enero de 1769 en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Sus padres fueron María Ana de Unzaga y el español Domingo Narciso de Allende. Fue bautizado como José de Jesús María Pedro Regalado de Allende y Unzaga, y se crió en el seno de una familia criolla de recursos. La casa de Ignacio Allende hoy en día en el hoy San Miguel de Allende, en el antiguo San Miguel el Grande, es la única casa en esta plaza principal que tiene 2 fachadas al jardín principal, y es una casa de piso noble, o sea, de 2 pisos, que nos habla del prestigio social, económico, político que tenía esta familia Allende
en esta villa. Ya luego tendremos más tiempo en alguno de estos programas, más adelante, de hablar un poco más sobre Allende y su familia, quiénes eran los Menchaca Unzaga, los Unzaga Menchaca, que también eran otra de las familias criollas empoderadas en aquellos años. En fin, en 1780, Allende, que nació, recuerden, en el año de 1769, para el 80, tenía más o menos unos 11, 12 años, va a entrar a el Colegio de San Francisco de Sales y ahí va a continuar su educación. A diferencia de sus hermanos mayores, José María y Domingo, él no fue a la Ciudad de México después de todo esto, pero siguió ahí. Y ya vamos a revisar también en algunas de estas cronologías cómo va a ser de alguna manera parte de las influencias que tuvo el insigne filósofo, maestro, científico incluso, hoy diríamos, Benito Díaz de Gamarra, que estuvo dando clases precisamente ahí en el Colegio San Francisco de Sales, aquí en San Miguel de Allende. Hay que revisar a veces bien estas biografías, luego nos ponen a Allende estudiando en Valladolid, en fin, una serie de situaciones. Él estudió aquí en San Miguel, en este Colegio San Francisco de Sales. Los padres del Oratorio San Felipe Neri en mucho van a ser herederos de los recién expulsados padres jesuitas, que son expulsados de la Nueva España en la época de Carlos III, porque eran ya toda una contraparte, incluso política y teórica, a muchas de estas leyes del despotismo ilustrado de Carlos III. Son expulsados en 1767 y parte de todo su acervo pues lo van a tomar los oratorianos. Por ejemplo, la iglesia de la Profesa, fundada obviamente por los jesuitas, y a la fecha sigue bajo el cargo de la Orden del Oratorio San Felipe Neri, y de alguna manera corresponsales van a ser de Clavijero, que va a escribir una historia sobre la Nueva España, y otros frailes franciscanos que incluso luego dejan la orden, como Fray Servando Teresa de Mier, que fue de los primeros diputados ya del México independiente, etcétera. Muchos jesuitas, fundadores de la Orden Secreta de los Guadalupes, también, que intervienen mucho en la conspiración y luego en sostenimiento del movimiento independiente, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estudia Ignacio Allende. En 1880 ya nos dimos un salto muy, muy grande. En 1808, Ignacio Allende va a contar con unos 39 años y él va a estar ya en el destacamento de los Dragones de la Reina, de aquí de San Miguel el Grande en aquella época, y va a participar en ese año de 1808 en el Cantón de Jalapa, que es una especie así como de gran convención de diferentes escuadrones que comanda ni más ni menos que Félix María Calleja de la Reina, y ahí va a estar participando Allende y participa en algunas maniobras militares, simulacros militares, al mando, como les decía, de Félix María Calleja de la Reina, y todo esto ante el virrey Iturrigaray, de hecho, y se menciona que deja pintado en el muro de su habitación Independencia, cobardes criollos, que ya lo va a estar de alguna manera ligando a todos estos movimientos de la independencia. Y vamos a empezar ya con esta cronología que nos da Jaime del Arenal Fenoquio. Esto lo pueden consultar en la biblioteca del Instituto Nacional de los Estudios de las Revoluciones en México. Y en esta cronología vamos a ver qué pasa en este mundo hispano en ese 1808. El 10 de enero reasume sus funciones como corregidor Miguel Domínguez en Querétaro. Había sido separado del cargo por haber redactado el 16 de septiembre de 1805 una representación del Real Tribunal de Minería contra la consolidación de vales reales. Ya luego nos meteremos a detalle de todas estas cuestiones. Pero bueno, vamos detallando qué va sucediendo. 22 de enero de 1808,
Para huir de la invasión napoleónica hacia Portugal, la familia real portuguesa desembarca en San Salvador, Bahía, Brasil. San Salvador va a ser la ciudad histórica en ese gran país que es Brasil, y hacia allá va a llegar toda la familia real de Portugal. 28 de enero, don Juan de Portugal decreta la apertura de los puertos de Brasil. En febrero, las tropas francesas ocupan no nada más Portugal, sino Cataluña y el antiguo reino de Navarra. Cataluña al este más o menos de España, más al este, y Navarra al norte, pues son invadidos por la parte sur-oeste de Francia. El 17 de marzo cae Manuel Godoy, primer ministro y favorito de los reyes, de Carlos IV y su esposa, a quienes se rumora pretende llevar a América para escapar de la invasión napoleónica. Desde esa noche comienza un motín de españoles leales a los Borbones todavía en España, y se reúnen en un pueblo amurallado con un fuerte que es Aranjuez, cerca de Madrid. Se le llama esto el motín de Aranjuez. El 19 de marzo concluye este motín de Aranjuez y sucede la abdicación, deja el poder el rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. El 23 de marzo, Joaquín Murat, gran duque de Berg, entra a Madrid, francés, y desconoce la abdicación de Carlos IV, el Borbón español. El 24 de marzo, Fernando VII entra triunfante en Madrid, pero del 10 al 20 de abril, Fernando VII sale de España y llega a Bayona, o Bayonne, en Francia, para reunirse con Napoleón y los reyes Carlos IV, su esposa María Luisa de Parma, quienes ya se encuentran en la ciudad francesa en una especie como de prisión domiciliaria, dejando una junta de gobierno sometida a Murat, el francés, en Madrid. El 23 de abril se expide la Real Orden del Consejo de Castilla en Madrid al virrey Iturrigaray en Nueva España, aboliendo la Junta de Consolidación de Vales Reales, por lo que había sido destituido en Querétaro Miguel Domínguez. El 1 de mayo, Fernando VII renuncia, obviamente ya con toda la presión de Napoleón Bonaparte, por vez primera a la corona de España y a las Indias en Bayona, Francia, en este encarcelamiento domiciliario, un exilio a fuerza en Francia, en Bayona, cerca de la frontera con Navarra. El 2 de mayo comienza la insurrección antifrancesa en Madrid. De hecho, en mayo es una fecha histórica en toda España. Hay unas pinturas además de Goya muy interesantes acerca de toda esta rebelión que sucede. Este es un antecedente para prácticamente todos los virreinatos y reinos o virreinatos que están en América, todavía bajo el dominio en teoría de España. Esta primera rebelión en Madrid el 2 de mayo. Y aquí en América, Miguel Hidalgo es denunciado en ese mayo del 1808 por María Manuela Herrera, mujer, ante la Comisión Inquisitorial de Querétaro por proposiciones deshonestas. Hoy diríamos acoso sexual. Esto ocurrió en 1808 contra este cura Miguel Hidalgo. El 4 de junio, ante la falta de pruebas, el fiscal de la Inquisición de México recomienda al tribunal archivar la causa contra Miguel Hidalgo. El 6 de junio se expide el decreto imperial que proclama a José Bonaparte rey de España y de las Indias. Ya no están los Borbones. Y el 8 de junio llegan a México las noticias apenas del motín de Aranjuez. El 23 de junio se conoce en México la salida de la familia real a Bayona, y el 24 de junio de 1808 se recibe en México la Real Orden de abolir la Junta Gubernativa del ramo de consolidación de vales reales. Prácticamente que desconozcan lo que está sucediendo en cuanto a la monarquía española. Gracias, Alberto Labrada, por estarnos siguiendo. Rocío
Mucho gusto en saludarte. Por ahí tenemos un encargo para ti. Ya luego me voy a comunicar contigo, historiadora de la Universidad de Guanajuato. Gracias que nos atiendes, Rocío. Jesús Aguado, qué gusto saludarte. Otro gran fiel seguidor de los relatos históricos de toda esta zona de la frontera tierra adentro. Gracias por escucharnos. Vamos a unos episodios en este 1808 que suceden en Ciudad de México y que van a dar pie a dos rebeliones que suceden antes de ya la segunda conspiración de independencia que va a encabezar Ignacio Allende, precisamente aquí en San Miguel el Grande. Pero ¿qué sucede antes? El 3 de julio de 1808, una representante del Ayuntamiento de Ciudad de México, Fray Melchor de Talamantes, escribe sus apuntes para el plan de independencia. Va a crear ya un plan de independencia desde el 3 de julio. Este Fray Melchor de Talamantes, vamos a ver qué sucede con su vida en todo esto. El 4 de julio, un día después, se firma la paz entre España e Inglaterra, obviamente ya mediada por la imposición de Napoleón sobre España. El 7 de julio, José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, jura en Bayona, Francia, la Constitución de Bayona, que legitima legalmente como rey de España al hermano de Bonaparte y se nombra José I de España. Y en ese mismo 7 de julio llegan a Campeche las noticias de la destitución de Carlos IV y el ascenso apenas de Fernando VII. Entraban tardadas las noticias a América. El 8 de julio se promulga la Constitución de Bayona, que le da sustento legal a esta imposición de José Bonaparte, José I, como rey de España. 12 de julio, en Veracruz, se conocen los sucesos de Bayona. Ya 4 días después, el 14 de julio, se conocen en México estas abdicaciones o pérdidas del poder real de Carlos IV y Fernando VII, presos en Bayona bajo Napoleón. 15 de julio se reúne el Real Acuerdo presidido por el virrey José de Iturrigaray. José de Iturrigaray va a ser fiel a los Borbón, a los reyes españoles, presos en Bayona. El 16 de julio, la Gaceta de México, algo así como el periódico oficial, publica las renuncias de la familia real de España. 19 de julio, el Ayuntamiento de México desconoce la validez de las abdicaciones de los monarcas y sugiere que el virrey Iturrigaray gobierne en representación del reino. Ese mismo día se publica la representación del Ayuntamiento de México, obra del regidor Francisco Azcárate, otro de los 3 mártires de esta primera rebelión, 4 si sumamos al virrey Iturrigaray. Ya habíamos mencionado al fraile Talamantes, aquí estamos mencionando al regidor Azcárate y pronto vamos a mencionar al síndico del Ayuntamiento de México, Francisco Primo de Verdad. Y todos ellos entonces van a desconocer esta imposición francesa de el hermano de Bonaparte, de Napoleón, en España. 20 de julio, conforme se propaga la noticia de las renuncias en Bayona, corporaciones, autoridades y vecinos de Nueva España remiten oficios al virrey manifestando su apoyo y fidelidad para la defensa del reino. Entra José I en Madrid, o sea, Bonaparte, y el 21 de julio el Real Acuerdo emite un voto negativo sobre la representación del Ayuntamiento de México. O sea, se empieza a dividir, unos a favor de seguir apoyando a los reyes Borbones presos en Bayona y otros a favor de que se considere a el nuevo reino de los franceses en Madrid. El 22 de julio se publica en Madrid la Constitución de Bayona. El 23 de julio, Fray Melchor de Talamantes entrega al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas Moreno de Monroy, su escrito Congreso Nacional
del Reino de la Nueva España. Esto es súper interesante porque recuerden que antecedentes de estas primeras constituciones o esbozos de constituciones, pues van a estar las de Francia a partir del contrato social que va a hacer pues ni más ni menos que Rousseau, y luego vamos a tener la Revolución Francesa en 1789. Antes ya vamos a tener la Constitución de las 13 colonias de los Estados Unidos de Norteamérica, con su Constitución de 1776, y por eso empieza ya a formarse como una tendencia nueva en política este tipo de contratos sociales, que pueden ser como este escrito de Talamantes, Congreso Nacional del Reino de la Nueva España, mismo que fue presentado al día siguiente en sesión de cabildo del ayuntamiento. El 28 de julio se difunde el opúsculo de Talamantes en la Ciudad de México, se conoce en la Nueva España los sucesos del 2 de mayo en Madrid y se reconoce a Fernando VII como el rey legítimo. En las proclamas que se harán 2 años después en Dolores por parte del cura Miguel Hidalgo, y de Allende, se va a convocar a que se haga el movimiento armado en favor de Fernando VII. O sea, no es algo relativamente nuevo, ya desde 2 años antes se están haciendo estas proclamas. Del 29 al 31 de julio se manifiestan reacciones pro-fernandistas en la Nueva España. El 1 de agosto, el rey José Bonaparte huye de Madrid, 1 de agosto. Y entre el 3 y el 5 de agosto, el Ayuntamiento de la Ciudad de México sugiere convocar a una Junta Suprema de Representantes del Reino. El 5 de agosto, Iturrigaray, virrey de Nueva España, informa a la Real Audiencia haber resuelto convocar a una Junta General del Reino, pero hay una traición. Es aprehendido en Monclova y remitido a México, Octaviano de Almíbar, un general francés. Y ya ahí empieza a viciarse o a enrarecerse toda esta situación. El 6 de agosto, un día después que Iturrigaray promulga a esta Real Audiencia la Junta General del Reino, el 6 de agosto el Consulado de México pide al virrey que condene la publicación de estos pasquines. El oidor Ciriaco González le expone al virrey los peligros y riesgos de convocar a esta Junta General. El 8 de agosto la audiencia emite su voto adverso a la Junta y en Valladolid se ejecuta la orden de embargo de los bienes de los hermanos Hidalgo. En otro asunto, traían un problema de no pagarle a la hacienda, a la iglesia, en Corralejo, municipio hoy de Pénjamo, en Guanajuato, y el problema comienza ya desde 1808, pero se los hacen efectivo precisamente sobre las haciendas de Santa Rosa, San Nicolás y parte de otra hacienda en Jaripeo, sobre bienes de esta familia Allende, hermanos de Hidalgo, en torno a la hacienda de Corralejo. Si hoy visitan Corralejo en Pénjamo, Guanajuato, bueno, es una tristeza, porque ya nada más quedan los fundamentos de lo que fue el casco de la hacienda, pero es muy, muy interesante visitarlo. Hay un mega monumento a Hidalgo, obviamente, y es súper interesante cuando empiezas a voltear a ver a la gente alrededor y haz de cuenta que estás viendo las imágenes de Hidalgo en niños, en niñas, en señoritas, señores, etcétera, porque muchos de sus hermanos, parientes de él, pues tuvieron familia y son gente de piel clara, bajitos, nariz aguileña, ojo claro. Es súper interesante la fisonomía de la gente allá en Corralejo. Siguiendo con esta crónica, el 11 al 22 de agosto se practican diligencias para el avalúo y embargo de las haciendas de Santa Rosa, Jaripeo, propiedad de los hermanos Hidalgo. O sea, va a tener esta deuda y este resentimiento Hidalgo precisamente acumulada justo cuando se hace la proclama de independencia.
¿Qué pasa en México en torno a Fernando VII? 12 de agosto se publica en México un bando, o sea, una noticia oficial para la proclamación de Fernando VII. Iturrigaray, el virrey, emite una proclama sobre los resultados de la Junta General. 20 de agosto, el virrey Iturrigaray comunica a la Junta de Sevilla, en España, Valencia y Zaragoza, en España, que asume la soberanía del virreinato, prometiendo auxiliar a la metrópoli. Es la primera vez que ya hay una autonomía en América y que es notificada además a España y es encabezada por este virrey Iturrigaray. El 24 de agosto, el virrey informa a Tomás de Morla, presidente de la Junta de Diputados del Pueblo, que la Nueva España es leal a la corona de Fernando VII, Borbón, y remite a España las actas de la Junta General. Pero el 25 de agosto, Talamantes escribe su representación a las colonias, que trata con esto de tener más sustento. Y el 27 de agosto, la Inquisición de México, institución de la Iglesia Católica, emite un edicto prohibiendo la lectura de toda publicación que influye o apoye la insubordinación de las legítimas autoridades, o sea, las de Napoleón. Y se emite la proclama del virrey llamando a la unión para resistir a Napoleón. Ya empiezan a encontrarse estas dos posiciones. 30 de agosto, Iturrigaray convoca a una Junta General. 31 de agosto, los comisionados de la Junta de Sevilla reclaman el reconocimiento de las autoridades novohispanas en esta Junta de Sevilla. ¿Por qué en Sevilla? Porque Andalucía era todavía un territorio libre en la península española, no estaba dominada por Bonaparte todavía. Primero septiembre de 1808. El virrey envía la convocatoria a los ayuntamientos de las provincias novohispanas para que nombren diputados para el establecimiento de la Junta o Congreso General. Y en estas juntas va a estar presididas pues por Iturrigaray. 2 de septiembre de 1808, el síndico del ayuntamiento, Francisco Primo de Verdad, emite su voto contrario a la obediencia de las juntas españolas de Bonaparte. El 3 de septiembre, la audiencia le comunica a la Junta de Sevilla las intenciones del virrey y los riesgos de convocar a un Congreso General. 6 de septiembre de 1808, Juan Francisco de Azcárate vota para que no se reconozcan las juntas españolas francesas. 9 de septiembre se celebra una junta en el Palacio Virreinal presidida por el virrey. 10 de septiembre de 1808 se celebra una nueva junta de autoridades en el Palacio Virreinal de México, y entre el 15 y 10 de septiembre de 1808, les adelanto, 15 de septiembre de 1830 van a ser Porfirio Díaz. Y ya luego veremos que esta fecha es importante, por lo que en México se conmemora la independencia en la víspera del día en que ocurrió. Bueno, 2 años antes del año de 1810, el 15 y 16 de septiembre de 1808, un grupo de hombres armados dirigidos por el comerciante y hacendado Gabriel de Yermo da el golpe de Estado, asalta el Palacio Virreinal y toma preso a el virrey Iturrigaray, a su familia, así como a Primo Verdad, Azcárate y Talamantes. Estos van a ser los primeros 4, vamos a llamarlos así, víctimas o mártires de esta primera intención de autonomía, que hubiera sido genial que hubiera seguido. Quizás nos hubiéramos ahorrado más de 11 años de guerra civil, que fue el movimiento de independencia, y hubiera sido mucho más rápida toda esta autonomía o después independencia de estos territorios americanos, alguna vez bajo el dominio español. Pero va a suceder que este comerciante, Gabriel de Yermo, muy complejo, hay nuevas investigaciones sobre este personaje, es muy interesante los motivos de Yermo para dar este golpe de Estado. Imaginen haber apresado al propio virrey, la gran autoridad de la Nueva España, y junto con ellos a los que estaban promoviendo digamos, autonomía, que eran Primo de Verdad, Azcárate y Talamantes. El 16 de septiembre, ese mismo día, la Real Audiencia reconoce a Pedro Garibay como nuevo virrey de la Nueva España, a favor de
Gabriel de Yermo, por cierto, madrileño, y el 21 de septiembre en Montevideo, en Sudamérica, el general Francisco Javier Helio repudia la autoridad del virrey Linares allá en Sudamérica, acusándolo de traidor y afrancesado. Iturrigaray, aquí en Nueva España, es remitido preso a España vía Perote, Jalapa y Veracruz. Y el 25 de septiembre se establece la Junta Suprema Central Gubernativa de Aranjuez, presidida por el conde Floridablanca. 4 de octubre muere en prisión Primo de Verdad. Comienza una devastadora sequía en todo el territorio de la Nueva España en el 8 y se va a prolongar hasta el año de 1809. 3 de noviembre entra Napoleón a España con una gran armada. Y en diciembre se reúne un grupo de criollos conspiradores en Quito, entre los que se hallan Juan Pío Montafur Larrea, marqués de Selva Alegre, hijo del presidente de la Audiencia, y van a empezar ya en Sudamérica también estas conspiraciones. El 2 de diciembre la Junta Central huye de Aranjuez en España y el 4 de diciembre del 8 Napoleón decreta la suspensión de la Inquisición española. Con esto le quita autoridad a la Iglesia Católica en España y obviamente en Nueva España de mucho. El 7 de diciembre la Junta Central se establece en Sevilla, todavía reducto de la resistencia española en España contra la invasión de Napoleón, y el 13 de diciembre Madrid por fin cae ante los franceses y entra Napoleón Bonaparte tomando Madrid. ¿Qué pasa los primeros días de enero del 9? Pues se firma el Tratado de Alianza entre España e Inglaterra. Con esto, Inglaterra descansa, empieza una expansión en América, ya luego lo veremos, y se afianza en el poder de España Napoleón Bonaparte con su hermano José Bonaparte. Hasta aquí vamos a dejar ahorita esta crónica y vamos a escuchar con una cantante oaxaqueña, que no me acuerdo ahorita su nombre, bueno, Susana Harp, y vamos a escuchar una canción de independencia, se llama, y estamos en Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro, transmitiendo en Cascabel Radio Social, en el 92.1 de FM de San Miguel de Allende, haciendo una crónica de lo que pasaba en los años previos a la independencia aquí en la frontera Tierra Adentro. Gracias Claudia Ramírez, gracias Leti Rangel por seguirnos. Entonces vamos con la música, Susana Harp, Canción de la Independencia. Gracias que nos están siguiendo en Facebook Live. Seguimos aquí con esta crónica, tratando de ver que no fue así la inspiración divina sobre los superhéroes oficiales de la independencia, sino hubo todo un proceso interesante en torno a esta tercer intentona ya de independencia, que fue la que cuajó, teniendo como antecedente esta primera de Iturrigaray. Gracias Claudia, saludos. Seguimos aquí transmitiendo en Facebook Live. ¿Qué estamos leyendo? Bueno, parte de una crónica histórica que hace Jaime del Arenal Fenoquio, y vamos a tener también algunas otras crónicas de algunos historiadores de este periodo. Ahorita les voy buscando algunas de las bibliografías que será interesante que lean. Obviamente hay que leer a Carlos Errejón Peredo sobre las versiones del Grito de Dolores y algo más. Esto se puede leer en Rafael Vargas, en Memorias de las Revoluciones en México, y también José Herrera Peña, Hidalgo a la luz de sus escritos, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hay algunos otros investigadores que son clásicos. Una de ellas es Virginia Gedea, que escribe La Nueva España, y es súper interesante este libro.
Lo pueden encontrar en Fondo de Cultura Económica, así, a un precio súper económico. Este lo pueden encargar incluso en la Librería de Bellas Artes en San Miguel de Allende, Virginia Guedea, y La Nueva España se llama. Es un clásico para entender estos fenómenos en términos generales. Y el capítulo es La eclosión juntera en el mundo hispano en México. Esto es, les digo, es editado por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Entonces son libros muy, muy interesantes que vale la pena que tengamos en cuenta. Y les decía también que tenemos por ahí alguna revisión también de una bibliografía fundamentada en de la Riva, Lorena de la Riva, una historiadora de la UNAM, que publicó hace unos 10 años una nueva biografía de Ignacio Allende, pero tiene unos antecedentes súper interesantes acerca de este personaje. Ahorita les voy a dar bien la bibliografía, la estoy buscando por aquí en mis anotaciones. Déjenme ver si la tenemos. Por aquí la debemos de tener. Entramos al aire. Amigos, estamos de regreso en Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro, haciendo una revisión cronológica, de los 2 años que presidieron a el alzamiento del movimiento de independencia el domingo 16 de septiembre de 1810 en la congregación de Dolores en aquel 1808. Y estamos haciendo una revisión de estas crónicas de aquellos días. Estamos transmitiendo, recuerden, Ritos y Retos de la Frontera Tierra Adentro desde la cabina de Cascabel Radio Social, que transmite en el 92.1 de FM en San Miguel de Allende y que tiene una vía de comunicación a través del WhatsApp 415-105-0932, 415-105-0932, y le está saludando en el micrófono Arturo Morales Tirado, haciendo esta revisión. En fin, otra de las publicaciones que le estábamos recomendando es Adriana Fernanda Rivas de la Chica y su biografía sobre Ignacio Allende. Es una publicación del 2013, de hace 11 años, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Instituto de Investigaciones Históricas. También le estábamos sugiriendo leer a Virginia de Gea con su obra La Nueva España, que es una de las más interesantes, y obviamente la cronología de la independencia de Jaime del Arenal, que es algo que estamos también revisando en estos momentos con ustedes. Bueno, cae entonces este primer movimiento, encabezado por el virrey Iturrigaray, por Primo de Verdad, por Talamantes, y pues bueno, trágicamente muchos de ellos van a tener un triste final. Es capturado el virrey, es llevado prisionero a España. ¿Y qué va a ocurrir en los primeros días de enero de 1809? Pues bueno, vuelve a haber otros alzamientos en España, pero aquí, pues bueno, ya la suerte de muchos de los primeros autonomistas va a estar echada, ¿no? Les decía yo, Melchor de Talamantes va a morir el 9 de mayo en San Juan de Ulúa prisionero. Que escribió algo así como la primera carta de autonomía de la Nueva España, de este reino español invadido por los franceses, pues va a morir 5 meses después de que sucede este golpe de Estado por el comerciante y gran personaje económico en Nueva España, que va a ser Gabriel de Talamantes. El 17 de mayo, los estados pontificios pertenecientes al Vaticano, que apoyaban a los Borbones de España, caen anexados
al imperio napoleónico. ¿Y qué sucede? El 28 de junio se consuma la Unión de Consejos de España y de Indias a propuesta de la Junta Central en Madrid. El 1 de julio en América llega a Buenos Aires el nuevo virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, ya tratando de prever todos estos movimientos y alzamientos. Y hay una breve reconciliación entre Montevideo y Buenos Aires, que ya se habían separado desde aquellas épocas. Va a seguir transcurriendo toda esta situación. Recuerden que tenemos algunos juicios contra la familia de los hermanos de Miguel Hidalgo. El propio Miguel Hidalgo estaba inmiscuido en estos asuntos legales. Y el 24 de julio de 1909, en Valladolid, hoy Morelia, capital del obispado de Michoacán, en Valladolid se conoce el decreto para el pago de los costos y el desembargo de la hacienda de los hermanos Hidalgo. Se suspenden las averiguaciones en torno al marqués de San Juan de Raya y otras personas que viven en el Real de Minas de Guanajuato. El 27 de julio, tropas anglo-españolas vencen en Talavera a los franceses y empieza entonces a retomar partido ya a los españoles junto con los ingleses, expulsando poco a poco a los franceses de España. Pero ya ha cundido el germen de la autonomía y de la independencia en muchos lugares de América. El 1 de agosto de 1809 se forma en Buenos Aires un comité comercial para el comercio con otros países. Se busca ya una autonomía económica a través del comercio. Y el 5 de agosto de 1809 se publica en México la Real Cédula del 12 de marzo sobre un préstamo voluntario con garantía de renta en torno al tabaco. El tabaco había sido usado por los Borbones para financiar sus guerras. Ya no tenían el poder y entonces ahora se va a emplear con otros fines ya como renta directa del tabaco. Del 9 al 10 de agosto en Quito, perteneciente al Virreinato de Nueva Granada, se instala una junta provisional con el nombre de Suprema Junta de Gobierno de Quito, presidida por Juan Pío Montafur, marqués de Selva Alegre, y después de haber sido arrestado el presidente de la audiencia. Son estos primeros movimientos ya de independencia. El 10 de agosto del 9 se establece una junta independiente en Bogotá y el 14 de agosto aquí en Valladolid muere Manuel Abad y Queipo e informa esto al virrey su oposición. Él había informado su oposición al cumplimiento de esta Real Cédula del 12 de marzo relativo al préstamo de estos 20 millones que pues obviamente iba en detrimento de la propia España, pero sobre todo de la Nueva España. En fin, van sucediendo otros acontecimientos. El 19 de agosto, malas noticias para la familia de Hidalgo y sus hermanos. En Valladolid se refrenda el embargo de la hacienda de los Hidalgo y en septiembre inician la conspiración de Valladolid en lo que hoy es Morelia. Esto ocurre de nuevo en septiembre, pero ahora de 1809, un año después de este primer intento independentista en Ciudad de México por Iturrigaray, Primo Verdad, Talamantes y otros, y un año después, el 10 de septiembre, inicia en Valladolid otra conspiración donde participan, además de Michelena, José María Michelena, participan Ignacio Allende y José Mariano Abasolo. José Mariano Abasolo, hombre de mucho caudal económico, casada con Manuela Taboada de Comonfort, de Chamacuero, avecindado en Dolores, y Allende, capitán de los Dragones de la Reina, participan junto con Michelena en estas conspiraciones de Valladolid. El 16 de septiembre de 1809, justo un año antes del grito, en Dolores, Miguel Hidalgo otorga poder a su hermano Mariano para que intervenga en las diligencias de desembargo de su hacienda en Santa Rosa,
Jaripeo, en Michoacán. 19 de septiembre del 9, en el coro de la Sala Capitular de Acuerdos de Valladolid se celebra la ceremonia en la que José María Morelos toma posesión de la capellanía fundada por su bisabuelo Pedro Pérez de Pavón. O sea, ya también Morelos empieza a aparecer aquí en esta historia, empieza a ir escalando en términos de la curia. Y el 1 de octubre, en el Alto Perú, tropas realistas imponen la caída de este también intento en Perú, de esta junta y su régimen que trata de tener esta autonomía. Es ajusticiado, fusilado, en Chuquisaca, Alto Perú, Pedro Murillo, precursor de la independencia en Perú y en Bolivia. 4 de octubre, en México, el tlaxcalteca Miguel de Lardizábal y Uribe es electo representante de la Nueva España en la Junta Central, que ocurrirá todo esto en España también. Y el 10 de octubre se le otorgan licencias a Servando Teresa de Mier, recuerden, antiguo jesuita, para que ejerza como capellán castrense de las tropas españolas. Servando Teresa de Mier es todo un caso, fue parte de la primera junta de gobierno del primer Congreso Independiente, en la época del primer emperador Iturbide, tuvo una participación directísima en el gobierno. Es un personaje también muy, muy interesante que vale la pena que nos acerquemos a él. En fin, el 3 de noviembre se dictan medidas en la Ciudad de México para evitar que se reúnan grupos de más de 6 personas en la Plaza Mayor y en las calles aledañas. 3 de noviembre de 1809. Y el 6 de diciembre, en el antiguo Taximaroa, hoy Ciudad Hidalgo, en Michoacán, hacia el poniente de Marabatío, Michoacán, se dicta un auto, o sea, un oficio legal por el comisionado del intendente de Valladolid que ordena se entregue la hacienda de los Hidalgo al arrendatario Luis Gonzaga Correa. O sea, pierden su propiedad la familia Hidalgo. Va a seguir prosperando todos estos movimientos, y el 21 de diciembre de 1809, estamos apenas a 10 meses de que inicie el grito de independencia, y ese 21 de diciembre es descubierta la conspiración de Valladolid, que tiene como cabecillas al teniente José Mariano Michelena en Valladolid, en la hoy Morelia, al capitán José María García Obeso y al fraile Vicente de Santa María, entre otros, quienes salvan el pellejo porque tenían todavía buena afinidad con Calleja, pues ni más ni menos que Ignacio Allende y José Mariano Abasolo. Logran evadir la acción de la autoridad. Con esto va a cerrar ese año de 1809, ya descubierta este segundo momento de autonomía, de visos de independencia que va a ocurrir en Valladolid, y salvan todavía su integridad, su libertad, Ignacio Allende de San Miguel el Grande y José María Abasolo, que tuvo su hacienda en lo que hoy es el Río Laja, comunidad de Río Laja, allá en el municipio de Dolores. Esto va a cerrar este año de 1809, y bueno, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero estamos haciendo esta pequeña cronología de días que van a impactar directamente en nuestra tierra, de la frontera tierra adentro, de la cuenca alta del río Laja, de esta tierra de conspiradores. Y quisiera cerrar muy rápido recordando lo que estuvimos mencionando en otras emisiones anteriores. Recuerden que la mayor parte de las familias adineradas en aquella época, en esta criollada ilustrada u oligarquía criolla que existía en San Miguel el Grande, pues eran descendientes de norteños, de vascos, de cántabros, de navarros, que en algún momento fueron reinos independientes, que estuvieron sus propios reinos, el reino de Navarra,
los países autónomos del País Vasco estuvieron autónomos o estuvieron con sus propios gobiernos cuando empieza el reino de Castillo y Aragón juntos, con Isabela y Fernando, y van a seguir así hasta Carlos III, Borbón, que crea las intendencias, entre otras las de Guanajuato, en la segunda mitad del siglo XVIII, pero al ser apresado el hijo de Carlos III, Carlos IV, y su hijo Fernando VII en Bayona por Napoleón Bonaparte, pues bueno, va a haber todos estos movimientos de autonomía, de tratar de tomar el poder sin la tutoría de los franceses invasores, etcétera. Y bueno, ya vimos que en 1808 fracasó la de el virrey Iturrigaray y algunos regidores síndicos del Ayuntamiento de Ciudad de México, y en 1809 va a haber otra intento de conspiración, es descubierta en Valladolid, y esta estaba encabezada por José Mariano Michelena, José María García Obeso y por el sacerdote Vicente de Santa María. Junto con esta conspiración, formaron parte de ella en la propia Valladolid, estuvieron asistiendo Ignacio Allende y José Mariano Abasolo. Sí, me pregunta Toño Martínez, ¿va a seguir la segunda parte? Claro, próxima semana, ya más cercanos a el famoso grito de independencia, estaremos comentando qué sucedió pues en el importantísimo año de 1810, no solamente en América, en Nueva España, sino ya muy específicamente en la villa de San Miguel el Grande, en la Congregación de Dolores, en la villa también de Querétaro, ¿no? Y qué va a pasar para precipitar el plan original de comenzar el movimiento armado el 28 de septiembre, en la víspera de San Miguel, patrono de San Miguel el Grande. ¿Por qué se adelanta este movimiento? Todo esto lo veremos la próxima semana. Por hoy hemos revisado entonces estos dos movimientos previos, el de el virrey Iturrigaray, Primo de Verdad, Zárate y Melchor de Talamantes, esta segunda conspiración de José Mariano Michelena, José María García Obeso y de Fray Vicente de Santa María, donde estuvo Allende y Abasolo, pero estaremos la próxima emisión revisando esto del año de 1810. Vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy. Los vamos a esperar, a invitar para que nos escuchemos, la próxima semana a través de Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM, y los invitamos a que sigan en sintonía de esta radio, que es una radio diferente, fresca, en las ondas hertzianas. Ya están por aquí parte de la tropa de Ranchero Pandillero para su programa, y por el momento les deseo una feliz tarde de septiembre, y vamos a terminar con música mexicana por ahí para ir con Jorge Negrete, ni más ni menos, vecino del Real de Minas de Guanajuato, y para irnos entonando con este mes patrio. Y claro, que viva México, y vamos a empezar a revisar un poquito más a profundidad qué pasó en estos primeros días de esta apenas naciente nación mexicana. Hasta la próxima. Gracias a Jirafa Tapia también, a Martín, a todos los que nos han seguido a través de esta transmisión. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Oye, mañana tengo un recorrido 5:30. Entonces, puedo grabar, pero no vas a estar. No, está Y ya le digo, Oliverio, que no. o déjame ver qué puedo hacer. No sé si grabar algo muy cortito y programarlo en YouTube y subirlo. Lo dejo en Live Assist para los de las 6. Sabes que si quieres,
mándamelo, pero temprano. Temprano. ¿Pero a la hora completa o...? Pues mira, lo que puedo hacer, grabo unos... ¿Puedes mandarlo con la MP3? Sí. No como, porque las ligas pues, tienes que